Hola a todos, bienvenidos una vez más a Filoparresía, tu canal de referencia en filosofía. Hoy vamos a reflexionar en torno a las tres transformaciones del Así habló Zaratustra de Nietzsche. Zaratustra, más que un personaje inventado por el filósofo alemán, es la narración de un profeta que tiene como único propósito elevar la conciencia humana. A veces puede encandilarte con sus palabras y a veces sus dichos pueden resonar como martillazos chispeantes en tus oídos. Sea como sea, su pretensión es la de despertar el espíritu adormecido de la humanidad, de modo que quien tenga oídos para oír no pueda permanecer indiferente a su mensaje. Lo que mueve el ánimo de Zaratustra es la compasión hacia los hombres que viven abandonados a una vida sin propósito. Esta es la época que Nietzsche definió como nihilismo, que proviene del concepto latino nihilismus, que traducido a nuestra lengua significa falta de meta. Ya no hay un Dios que consagre a los hombres a un destino superior. La existencia ha perdido su carácter divino. No obstante, la misión de Zaratustra no es la de que el hombre recupere los viejos valores. Su misión y su predicación apunta más bien a la última liberación del sometimiento a cualquier ideología, doctrina política, religiosa, social, económica y educativa, que pretenda convertirse en una verdad absoluta. En este sentido, Nietzsche es un iconoclasta, es decir, alguien que usa la palabra viva como un arma cargada de futuro para destruir y aplastar cualquier otra palabra que pretenda convertirse en una estatua de idolatría de la verdad. Dicho esto, comencemos. Zaratustra cuenta una parábola que tiene que ver con la evolución de la conciencia. Dice que el espíritu se transformó en camello, el camello en león y el león en niño. Son tres símbolos preciosos que tienen una significación muy precisa. En la primera transformación, el camello es una bestia de carga, obediente y sumisa que nunca dice no. La conciencia de camello tiene necesidad de que haya un guía espiritual, un sacerdote, un libro o una doctrina ideológica que le diga en cada caso lo que tiene que hacer. Se refiere a aquellos que no confían en sí mismos, que no son autónomos, que no toman decisiones propias por miedo a equivocarse. No son responsables, pero tampoco son libres. Los camellos son los portadores de los viejos valores de la tradición. Están cargados de creencias, normas y reglas que solo crean culpa y temor. El camello tiene una tendencia intrínseca a arrodillarse y ser cargado con el peso más pesado. Acepta el principio de que el mundo es un desierto por el que tiene que pasar, un valle de lágrimas en el que nada florece, donde no hay vida ni risa. Por eso se consuela con la dulce fantasía de una próxima vida en un paraíso o de un estado ideal. Pero dice Zaratustra que en el desierto más solitario tiene lugar la segunda transformación. Aquí el espíritu se transforma en león, quiere conquistar su libertad y ser señor de su propio desierto. El desierto solitario representa un momento límite en la vida del camello. En medio de la oscuridad, de la ignorancia y de la inconsciencia, un rayo de luz le despierta de su pobre condición. Y de repente el camello ya no es más un camello, se ha transformado en un león rebelde. El león en realidad no es una evolución, sino que es el comienzo de una revolución de la conciencia que se expresa mediante un sagrado no ante cualquier imposición externa. El león es un anhelo, es un esfuerzo tremendo por la libertad. Es un potente rugido, una voz propia, imponente e irascible que pretende romper con todas las cadenas y las prisiones de su mente que las estructuras sociales le han impuesto. No aceptará la dirección de ningún líder moral. No aceptará que nadie le diga tú debes, él se bastará a sí mismo. Frente a todo tú debes, él dirá yo quiero. Queda claro que Zaratustra está a favor del hombre valiente, intrépido y lleno de coraje que se aventura a lo desconocido y no se amolda. La conciencia del león no es humilde, es la impronta del orgullo que le devuelve al hombre su dignidad más natural. No es ego, porque el ego depende de la opinión de otros. Es un orgullo santo que nace de la integridad de la propia interioridad y a la que no le importa lo que otros camellos, perfectos o imperfectos, piensen o digan acerca de él. Pero no pensemos por ello que el camino del león es fácil.
Dice Zaratustra que un ser sorprendente, al mismo tiempo que letal, se cruza en su camino. Se trata de un dragón que se llama Tú Debes. Es un ser reluciente como el oro, está lleno de escamas y en cada una de sus escamas brilla dorado Tú Debes. Valores milenarios brillan en esas escamas y el más poderoso de los dragones dice: todos los valores de las cosas brillan en mí. Verdaderamente, ningún yo quiero debería existir. ¿Quién se ha atrevido a decir yo quiero? El dragón representa al sistema de valores y al conjunto de las instituciones políticas, religiosas, sociales y educativas que imperan en la gran civilización del mundo. Estas te dirán que no tienes que pensar, que todo ha sido decidido por ti, que ellas son más sabias que tú y que solo tienes que seguir el camino marcado. En otras palabras, que no hay necesidad de un yo quiero. Miles de conciencias viven esclavizadas y sometidas en sus mentes a este gran organismo invisible de valores que simboliza el gran dragón. Fijémonos en que el camello nunca se hubiera encontrado con el gran dragón si antes no se hubiese convertido en un león. El león, por tanto, representa al individuo que desafía el orden establecido y a los más perfectos camellos que son como marionetas sin voluntad propia al servicio del Estado. Ahora bien, no hay que entender por ello que el león es un anarquista o alguien que vive sin principios. El león tiene una moral, pero no impuesta. Su moral es la sombra de su propia conciencia, de tal modo que correcto es lo que su conciencia dice que es correcto e incorrecto lo que su conciencia dice que es incorrecto. Él puede ver por sí mismo, no está ciego ni es estúpido, no necesita que otros le digan lo que está bien o está mal. Él es un auténtico buscador de la verdad que no se conforma con aceptar simplemente las verdades prestadas y fabricadas por otros. Y porque es un auténtico buscador, la vida misma le abre camino en medio de las dificultades para que alcance su última y más alta transformación. Y es aquí donde se va a convertir en un niño. El león es poderoso en su osadía, pero esta es solo el resultado de una reacción. Acordaos de esto, el león no es acción, es reacción. Su yo quiero depende de que antes un dragón diga tú debes. Es por eso que su no sagrado se vuelve convencional cuando lo convierte en una regla insistente, cuando su no ya no crea libertad frente a toda norma, sino que lo vuelve a aprisionar dentro de un nuevo mandamiento del tú debes decir no. Es entonces que el león se da cuenta de que se ha dado a sí mismo libertad. ¿Pero libertad para qué? Esto es muy significativo porque esta es la época en la que vivimos hoy. La gente tiene libertad pero no sabe para qué y por lo tanto la libertad fracasa. Se convierte en una libertad nihilista que no lleva a ninguna parte. El león es nihilista porque aunque ha vencido al dragón, aunque ya no es un camello sometido, sigue viviendo en el desierto. Pero el desierto mismo es milagroso en su aparente esterilidad en la que nada florece, porque eventualmente le va a volver a dar al león el ímpetu que necesita para ejecutar su última y más sagrada transformación, para que se convierta en un niño. El niño tiene algo que el león no puede lograr, porque va a tomar la libertad conquistada por el león y le va a dar una finalidad creadora. El niño no es rencoroso como el león, no es reacción, sino que es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma, un primer movimiento, un sagrado decir sí, sí para el juego de la creación y sí para querer su propia voluntad. El niño no es obediencia como el camello ni tampoco desobediencia como el león, no es creencia como el camello ni tampoco ateísmo como el león. Ha superado todos los dualismos. Es un ser divino. No obstante, el niño del que habla Nietzsche es un símbolo. No significa que los niños sean el estado más alto de la conciencia, pero tienen algo de admirable en su actitud, en que no actúan basados en conocimientos aprendidos que se imponen como sagrados. Esto lo hacen después, con el paso del tiempo, al ser educados. Por lo tanto, el niño real de carne y hueso va a tener que pasar por las 3 transformaciones del espíritu para poder volver a ser un niño, no como el antiguo, que era un ignorante, sino como un sabio que ha atravesado todas las experiencias de la vida,
la esclavitud, la lucha, la liberación, la soledad, y aún así todo lo ha perdonado, todo lo ha olvidado. Fijaos entonces qué parábola más hermosa. La vida es el viaje que comienza con la niñez y termina con la niñez. El primer nacimiento es humano, natural, pero el segundo nacimiento es sobrenatural y divino. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like, déjame un comentario y compártelo con alguien. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todos los vídeos que se van publicando cada semana. ¡Hasta pronto!